fallo de la Corte Suprema de Justicia. Señor Ordinola, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y feliz cumpleaños, está hoy de cumpleaños, ¿no? Es correcto. ¡Feliz cumpleaños! Felicidades. Gracias, gracias. Aceptamos regalitos, no hay ningún problema. Muy bien. Pero los regalos acá en cabina. No hay problema, yo voy y los busco. Señor Ordinola, lo invitamos a conversar con nosotros para saber qué es lo que sigue después de conocerse ese fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que se rechaza la casación en favor de Ricardo Martinelli. ¿Qué es lo que sigue ahora por parte del Tribunal Electoral? Bueno, desde el día viernes pasado, en que se conoció la decisión de la Sala Penal de la Corte de no admitir el recurso de casación del señor Ricardo Martinelli, bueno, los medios se llenaron de comentarios y conjeturas sin ningún tipo de fundamento. Escuché decir de algunos colegas que el tribunal tenía que acatar la orden de la Corte, que el Tribunal Electoral tenía que sacar de la carrera presidencial al señor Martinelli, que el señor Martinelli al día siguiente, o sea, el día 3 de febrero, que inició el periodo de campaña, pues no iba a poder hacer la misma. Y ninguno atinó a decir qué es lo que puede pasar con relación al tema electoral o el futuro electoral del señor Ricardo Martinelli. Obviamente, pues, no es la parte mía, yo no soy abogado penalista, pero hay que esperar los tiempos para que quede debidamente notificada la no admisión del recurso de casación. Entiendo que son 5 días para eso. Y a partir de ese momento, entonces, debe entenderse que la sentencia de prisión y la sanción pecuniaria que le endosaron al señor Martinelli, pues quedará en firme. Pero a ver, hay un enredo muy grande porque debo decir que el grueso de la reforma electoral que se hizo en el año 22 no contemplaba la posibilidad de que hubiera algún procedimiento para que desde el Tribunal Electoral se pudiera inhabilitar al señor Martinelli. Y no me gusta el término inhabilitar porque desde que estuve en segundo año en la Facultad de Derecho y recordando los cursos de Derecho Penal que me dio la doctora Aura Mérita Guerra de Villalas, siempre he entendido que las sanciones de inhabilitación se dan desde la sentencia condenatoria como una pena accesoria a la pena privativa de libertad. Hasta donde recuerdo, al señor Martinelli no se le sancionó a través o con esa pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. Debo decir que en el año 23, en febrero del año pasado, prácticamente casi un año, hubo un proyecto de reforma al Código Electoral que se convirtió en ley de la República y que trajo como consecuencia el darle funciones a los fiscales administrativos electorales y a los jueces administrativos electorales. Esto a razón de que finalmente se comprendió que habían ciertos procesos en el Tribunal Electoral que eran de única instancia y debían respetarse algunos principios procesales como el principio de la doble instancia. Doctor Ordinola, sobre Sí. ese tema, eso mismo le iba a preguntar. Es el artículo 615 del Código Electoral que en su numeral número 10 es el que le otorga la potestad a los jueces administrativos electorales para poder inhabilitar la candidatura del expresidente Martinelli en primera instancia y es en segunda instancia que pasa al pleno del Tribunal Electoral para que los magistrados sean los que tomen esa decisión. Así es correcto. El 615, numeral 10,
lo que nos permite observar es que pareciera, y después voy a explicar por qué digo pareciera, que en efecto el fiscal administrativo electoral, que dicho sea de paso, son dos fiscales administrativos electorales, son dos damas que actúan desde la oficina central de la Fiscalía General Electoral, son quienes tienen la posibilidad de accionar solicitándole al juez administrativo electoral de turno la inhabilitación del señor Ricardo Martinelli Berrocal. No es a través de otra vía, no es a través de la acción de ningún ciudadano, del fiscal general electoral, sino que la norma es clara al decir que esa es una de sus funciones, ¿verdad? Hasta hace unos meses, debo insistir, antes de febrero del 23, no había un procedimiento para poder establecer o para poder determinar si una persona eh, en el interín en que su postulación queda en firme y el advenimiento de la elección, pues perdiera alguno de los requisitos para poder ser candidato a un puesto de elección, pues pudiera ser, vuelvo y digo, no me gusta la palabra inhabilitado, no pudiera correr o no pudiera estar en la papeleta y por consiguiente, pues no pudiera ser candidato a puesto de elección. Pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué no le gusta utilizar la palabra inhabilitado? Si lo que puede ocurrir acá es que el Tribunal Electoral inhabilite al señor Ricardo Martinelli. La consulta es, ¿usted ve probable las causas para que eso ocurra? Fíjese, no me gusta el término inhabilitación porque tal como señalé, mi profesora de Derecho Penal, la doctora Aura Mérita Guerra de Villalaz, nos enseñó que quien inhabilita es un juez que tuvo a su cargo una causa y que a raíz de un proceso penal es sancionada la persona. Y la inhabilitación, y estamos hablando de la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, es la pena accesoria que se dicta por lo general en los procesos penales, tal como digo, como pena accesoria. Por eso no me gusta el término inhabilitación. Ocurre que sí, el señor Ricardo Martinelli, al quedar la condena en firme, entonces surge, digamos, una especie de impedimento para poder ejercer el cargo. A ver, el proceso electoral es una serie de pasos que están determinados en un calendario electoral, ¿verdad? Hay procesos para absolutamente todo. Eh, por ejemplo, la publicación de un padrón electoral preliminar. Se publica para efectos de que cualquier ciudadano puede impugnar a cualquier persona que determine no habita o no reside en una circunscripción determinada. Luego de que esta etapa ocurre, de la impugnación, el Tribunal Electoral publica el padrón electoral final. Quiere decir que ese es la lista de electores que va a haber en una determinada mesa. Ya no se puede sacar a Pero, nadie. don Javier Ordinola, buenos días. ¿Sí? Y Buenos rápidamente, días, porque profesor. hay una lista de preguntas, pero yo interrumpo porque por eso que yo Ajá. me enredo cada vez más con los abogados. Artículo 180 de la Constitución. Sí. No podrá ser elegido presidente ni vicepresidente de la República quien haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de 5 años o más mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia. Ahora resulta que hay un fiscal administrativo de justicia, que hay un juez administrativo de justicia, que es el que tiene que inhabilitar cuando el artículo 180, más claro no puede ser. Yo no entiendo estos enredos ahora. Es así, profesor, definitivamente. Por eso manifesté que de repente la norma a la que hemos hecho alusión, el 620 y el 615, permite o puede permitir accionar cuando a una persona en el interín de que quedan en firme todas las postulaciones hasta la elección, hasta la fecha de la elección, haya sido condenada y en efecto pierda uno de los requisitos para poder optar o para poder ejercer el cargo al cual se postuló. En efecto, el 180 es claro, pero este es un tema de tiempo, profesor, un tema de tiempos que como la sentencia del señor Martinelli no se ejecutorió antes
de la fecha del vencimiento para poder impugnar su postulación a falta del requerimiento de no haber sido condenado, pues no estuvo en ese momento. Eso era para las fechas de los primeros días del mes de noviembre del año pasado. Nadie impugnó la postulación porque en ese momento él cumplía con los requisitos constitucionales para poder ser candidato a la presidencia de la República. Y bueno, queda la sentencia en firme en este momento. Y Pero, a ver, fíjese, pero doctor Grinola, yo lo interrumpo ahí porque la consulta es, ¿y qué pasa si Ricardo Martinelli entra en prisión? Porque la condena queda en firme y la condena básicamente lleva al expresidente a prisión por 10 años. ¿El claro, señor puede ser candidato incluso estando detenido? por supuesto que sí. El hecho de que esté detenido va a traer como consecuencia que su campaña electoral definitivamente queda afectada. Y fíjese, voy más allá y por eso es que hablo de un tema de tiempo. No podemos dejar de lado esto que yo acabo de decir y que el colega, el amigo periodista muy atinadamente señaló de la función que le da el Código Electoral al fiscal administrativo electoral. Fíjese que ahí no hay un procedimiento todavía, ¿verdad? Eh, eh, También el 701 del Código Electoral dice que cuando no hay un procedimiento estipulado para el proceso que se vaya a ventilar, se tienen que seguir las normas del proceso sumario. O sea, que dentro de lo electoral, y para saber de una vez por todas si el señor Martinelli va a aparecer o no en la papeleta, hay un proceso sumario que debe ventilarse a raíz del accionar del fiscal administrativo electoral que le peticiona al juez electoral la inhabilitación del señor Martinelli. eh, Hay presentación de pruebas, hay una audiencia que se debe practicar y hay hasta recurso de apelación ante la sala, eh, ante el pleno de la sala de los magistrados del Tribunal Electoral. O sea que la situación no se va a dar como mucha gente y muchos colegas penosamente, erróneamente han señalado. Aquí no es un tema de que usted chasqueó el dedo y el señor Martinelli desapareció de la papeleta. No, aquí hay un proceso, un mini proceso, un proceso sumario, un proceso en donde probablemente no va a poder haber las posibilidades de meter recursos como amparos de garantía porque no caben los recursos de amparo ante la esfera o la jurisdicción electoral. Entonces va a ser un proceso muy sumarísimo, no va a durar una semana ni 2 semanas, probablemente puede extenderse a un mes o un poquito más de un mes. Y mientras tanto, y aunque el señor Martinelli esté en cualquier centro penitenciario, él va a poder seguir haciendo campaña porque todavía no está inhabilitado. Yo entiendo perfectamente, se quedó sin el requisito constitucional de no haber Pero, sido pero condenado por señor, delito común por más de 5 años, entonces, en efecto, él no va a poder ejercer. Y al final, vamos a pensar que él supere todo este proceso al que he hecho alusión, en efecto aparece en la papeleta y gana las elecciones, tengan la plena seguridad que cualquier candidato, fiscalía electoral, va a poder impugnar la proclamación del señor pero, Martinelli porque en efecto no va a poder pero, ejercer la pero presidencia de la señor, República. señor Ordinola, entonces para entender, o sea, porque a mí esta situación no me termina de hacer mucho sentido. Es decir, lo que usted está tratando de explicar, a ver si lo entiendo de esta manera, es, él todavía puede seguir haciendo campaña mientras el fiscal electoral no se pronuncie. Después de eso, si él logra superar ese proceso, él puede correr y estar en la papeleta y después cuando él gana se le puede impugnar. O sea, que Correcto. lo que estoy, pero entonces lo que a mí no me termina de quedar claro es, si la Constitución es clara, muy clara con respecto a los requisitos que un presidente tiene que tener, y entre esos requisitos es no haber sido condenado por un delito por más de 5 años de prisión, ¿cómo puede él estar corriendo entonces en una elección si él no puede llegar a ser presidente porque la sentencia está en firme? Si eso está claro en la Constitución. Parece que lo que yo entonces entiendo es como hay un choque entre la Constitución y la norma. No estoy entendiendo esa No, parte. no hay ningún choque. No malentiendan mis palabras. Vuelvo y repito que en efecto, al quedar la sentencia penal ejecutoriada,
él ya no cumple con el requisito de no haber sido condenado. Pero este es un tema de tiempos, es lo que yo quiero explicar. O sea, al quedarse sin cumplir un requisito, eh, eso no es con la inmediatez con la que muchas personas están pensando que es. Y no es que no se cumpla con la Constitución de la República. Pero tal como les señalé, me parece, hace un momento, el proceso electoral tiene una serie de etapas. Una serie de etapas. Ya el tribunal lo reconoció a él con una postulación en firme. Entonces, ¿cómo desconozco esa postulación que quedó en firme si no lo hago a través de un procedimiento que también se cumplió cuando él fue postulado al cargo de elección que fue postulado? Señor Ordinola, pasado todo esto, si el señor Ricardo Martinelli finalmente queda fuera de la carrera política, ¿cómo se resolvería el tema de su compañero de fórmula, ya sea presidente o vicepresidente, si se da el caso de que José Raúl Mulino quedaría como candidato presidencial? Si el final de todo esto, de este proceso que se puede incoar, el señor Martinelli finalmente es inhabilitado, la norma electoral es clara. El vicepresidente asume el cargo de principal y correrá sin candidato a la vicepresidencia de la República porque ya no puede ser, eh, ya no se puede habilitar una nueva postulación porque la norma electoral también es clara y dice o posibilita de que pueda darse una nueva postulación en el caso de que hayan fallecido los candidatos, pero no porque haya sido inhabilitado el candidato principal o suplente o porque el candidato principal o suplente haya renunciado a su postulación. Oiga, dice don Javier, usted tiene aquí a la gente alborotada y arrebatada. Pero dice este oyente, de todo lo que he leído, dice, en resumidas cuentas, un fiscal administrativo electoral y un juez administrativo electoral están por encima de lo que la Constitución estipula. Esto solo ocurre en Panamá, dice el oyente. Yo creo que es que yo no sé si no me estoy explicando o es que no se está entendiendo. Creo que las dos cosas. Definitivamente, y me voy a mis clases de primer año de Derecho, de introducción al Sí, lo derecho. que pasa, Nosotros, Javier, lo que ocurre es que partamos del hecho de que la mayoría de los panameños no somos abogados. Y ajá, no tenemos por qué entender este tipo de mecánica y demás, pero lo que yo sí entendí un día es que no hay norma que esté por encima de la Constitución. Si hay un fiscal sí, administrativo de no sé qué cosa, y si hay un juez que yo no sabía ni siquiera que existían, porque como aquí justicia electoral no es precisamente la que más abunda. Aquí nos estamos enterando los panameños que hay un fiscal electoral administrativo y un juez administrativo electoral. Nos estamos enterando porque justicia electoral no es precisamente lo que caracteriza los procesos electorales en este país. Pero es que ahora resulta que digo, como país, frente al hecho de que tenemos una persona que está postulada y que ahora no terminamos de saber si la persona termina siendo candidato o no, porque hay un fiscal y hay un juez administrativo electoral que son los que tienen la última palabra. Cuando todos habíamos leído el artículo 180 y pensábamos que ya bastaba con eso. Qué enredo, ¿no? así es, pero el derecho es eso, profesor. Un proceso eh, está lleno de etapas, hay etapas procesales y definitivamente la ley puede decir que quien mató debe ir preso porque es un delito y le cabe tal sanción, pero esa persona tiene que ir a un proceso. O sea, estamos hablando de un Estado de Derecho. Y si bien es cierto, pues debo insistir, el señor Martinelli no cumple en este momento o a partir de que quede debidamente ejecutoriada la sentencia en el caso New Business, él ya no cumple el requisito, pero sí lo cumplía al momento en que se postuló. Se postula, viene el periodo de impugnación, nadie lo impugna, porque en efecto, a juicio mío, pues él cumplía hasta ese momento los requisitos para ser presidente, porque su sentencia no estaba debidamente ejecutoriada, va a quedar ejecutoriada en estos próximos días, y bueno, por lo menos pareciera haber un mecanismo
en la ley electoral que va a permitir la posibilidad de que en efecto él no aparezca en la papeleta. Ahora, depende, y es muy cierto, de que el fiscal administrativo electoral no es ni siquiera el fiscal general, es el fiscal administrativo electoral, que dentro de la estructura de la Fiscalía Electoral solamente hay dos. Bueno, El que esté de turno o quien se determine deberá peticionar ante el juzgado administrativo electoral. En el caso de los juzgados son 4 juzgados administrativos electorales. mire usted lo que nos estamos enterando. Me imagino que es 4 el que usted, juzgados. ¿Y es cuántos correcto. fiscales? 4 también. No, administrativos electorales solo hay 2. Fiscales. Ajá. Y Y hay juzgados, 4 4. juzgados administrativos electorales. Primera noticia para mí. Entonces, él tomará la decisión una vez se venzan las etapas del proceso sumario que está contenido a partir del artículo 701 del Código Electoral. Bueno, don Javier Ordinola, muchísimas gracias, como siempre, tratando de ayudarnos a entender esta mecánica, en este caso, de justicia electoral. Que pase un buen A la día. orden, profesor.